Conmigo, Jueces, capítulo 5. Allí vamos a estar. Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5. Ahora vamos a leer versículo 13 en adelante. ¿Dicen amén? Amén. Bueno. Jueces, capítulo 5, verso 13 dice: entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando, caudillos. También de Isaacar fueron con Débora y con Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se mantuvo a Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón, expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del país. Padre, te doy gracias por tu palabra la noche de hoy. Bendito eres por siempre. Gracias por esta noche congregarnos en este lugar. Gracias por traernos aquí, Padre Santo. Gracias porque vino nuestro corazón dispuesto, abierto. Vino nuestro corazón amante, Señor, de ti, a oír la voluntad tuya, Padre. Que sea en esta hora desatado de tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Que nos anime, nos fortalezca, nos edifique, nos vivifique a través de la enseñanza, Señor, del día de hoy. Que sea un llamado de atención, que sea un llamado tuyo para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. 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 Tomen, por favor, asiento y recuérdelo del cuadernito con los esferitos. Recuérdelo. Téngalo ahí. Ya le conté hace 8 días cómo la muchacha nos dijo. Vea, preciso, yo llevaba mi cuaderno de notas y ahí le mostré a ese muchacho todo lo que tenía que enseñarle ese día. Qué bonito. El canto de Débora. Ya vimos la primera parte, que es una alabanza. Vimos la segunda parte, que era la opresión. Vimos la tercera parte, los 8 días, que fueron exhortaciones, que eran las estrofas. Esas son las estrofas. Y hoy vamos a ver la cuarta parte, que es la batalla, ¿cierto? O podríamos mejor colocarle a esa cuarta parte actitudes, ¿cierto? Y es que cuando uno estudia este canto, hay algunos reflejos de la vida de hoy día en él. Ellos están en una batalla. Ellos han sido llamados a colaborar. Ellos han sido llamados a pelear. Ellos han sido llamados a guerrear. Porque hay una situación que necesita de manos, de pies, de escudos, de lanzas, de espadas, de cuchillos. Hay una situación que requiere. ¿Ve? Pero ¿qué cree usted? No todo el mundo respondió a ese llamado de manera adecuada. Increíble, ¿no? Es impresionante porque era todo Israel el que estaba siendo oprimido por Javín. Eran todos los que estaban sufriendo, eran todos los que estaban en esa situación. Pero a la hora que se les llamó a la batalla, a la guerra, a prestar sus manos, sus pies, sus bocas,
para ir a la guerra, hubo diversas actitudes en el general de las tribus, que es lo que yo veo muy parecido al día de hoy. Nosotros también tenemos una guerra. A nosotros también se nos llama a colaborar, a guerrear. A nosotros, a cada uno de nosotros, también se nos piden prestar nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas, nuestros talentos, nuestros dones, se nos piden prestados. E increíblemente hallamos que entre el pueblo de Dios no hay la misma respuesta a este llamado. No hay la misma actitud ante este llamado. Y eso es lo que descubrimos aquí de los versos 13 hasta el versículo 18. Diversas actitudes frente al llamado de la guerra. Diversas actitudes frente al llamado a colaborar. Diversas actitudes frente al llamado a ayudar, ¿no? Y qué bonito que esto cayó aquí hoy. Hoy el Señor nos trajo este texto para que esta palabra nos sirva como una advertencia a todos, una motivación. Principalmente para algunas personas, por ejemplo, los que no aceptan el llamado a la guerra, los que no aceptan el llamado al servicio, los que no aceptan el llamado a colaborar. Ojalá hoy el Señor, usted esté atento, sus oídos abiertos, atentos a la voz del Señor, a su vida el día de hoy. Aquellos que durante estas épocas de diciembre, no sé si el ron de vinola o no sé qué será lo que ocurre, o el sol de Melgar, de Anapoima o de Nimaima, yo no sé por dónde se van, los afecta. Y cuando llegan aquí a mitad de enero, final de enero, llegan con la noticia: este año no cuente conmigo. Este año ya no voy a ayudar más en el ministerio. Este año yo no voy a colaborar más. No sé qué les pasa, el ron de vinola, no sé qué ocurre, la natilla de diciembre, no, los buñuelos, demasiado buñuelos, no sé, pero algo sucede que, gracias a Dios, no todos, pero si a alguno les pica no sé qué bicho por allá donde están. Y dicen, llegan aquí, ya no más, ya serví 10 años, ya serví 3 años, ya serví 2 años, ya serví un mes. Eso es demasiado. Entonces ya no voy a hacer grupo, ya no voy a estar con los jóvenes, ya no voy a estar con los niños, ya no voy a estar con la alabanza más, voy a darme un tiempo, voy a descansar. Ojalá usted, que ya le empezó a picar ese bicho por esta época, usted esté con sus oídos abiertos a escuchar la voluntad de Dios esta noche en este lugar. Amén. Entre las tribus de Israel hallamos los inconsistentes. Esa fue la primera actitud ante el llamado a la guerra, ser inconsistentes. Fíjense en el verso 15 y 16, sobre todo la última parte del versículo 15. Dice ahí, entre las familias de Rubén, dice, hubo grandes resoluciones de corazón. Ahora quiero que sienta la ironía en eso que dice allí, el sarcasmo allí. Y uno se da cuenta del sarcasmo en lo que sigue, ¿verdad? Pero quiero que tenga en cuenta que esa parte del canto es un sarcasmo ahí. ¿Por qué sabemos que es un sarcasmo? Verso 16 dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Y luego vuelve y dice, hubo entre las familias de Rubén, hubo grandes propósitos del corazón. ¿Siente el tono de ironía allí? ¿Siente el tono de sarcasmo? ¿Siente la burla hacia la tribu de Rubén? ¿Qué fue lo que hizo la tribu de Rubén? Una cosa que también nos pasa a muchos de nosotros. Ahí, fíjese el final del verso 16 cuando dice, hubo grandes resoluciones de corazón. Luego al final del verso 16 dice, hubo grandes propósitos del corazón. O sea, los de la tribu de Rubén parece que al comienzo dijeron, sí vamos a ayudar, vamos a la guerra, vamos a la batalla, ¿no? Y tomaron como que una decisión, tomaron un propósito. Hicieron un propósito allí. Pero a la hora de la verdad,
Cuando de verdad tuvieron que empezar a marchar, cuando de verdad tuvieron que empezar a formar para la guerra, no fueron. Y por eso es la burla hacia ellos allí, el sarcasmo. Entre la familia de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Y luego la pregunta, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? O sea, si tu propósito era ir, si tu propósito era ayudar, si tu propósito era colaborar, ¿qué te pasó? ¿Por qué te quedaste ahí entre los rediles? ¿Por qué te quedaste con tus ovejas allá? ¿Qué te pasó? Eso es lo que dice el canto, ¿verdad? Pero fíjese qué parecido es esto a nuestro actual llamado de la guerra, ¿verdad? Y suele suceder también mucho en enero, ¿no? En enero la gente dice, ahora sí, mero, este año yo sí le sirvo al Señor, pero mero, ¿no? Ese propósito les dura un mes, hasta que les dicen tienen que estudiar. Para que pueda entrar a ese ministerio tiene que empezar a estudiar. ¡Oh! No, yo pensé que eso era solo entrar y ya. ¿Pasa? Le pasa lo de la gente, ¿sí? Y eso no solo pasa ahí, pasa en todo. Este año sí hago ejercicio. Ese propósito les dura 15 días. Este año sí adelgazo. Y va a haber a final del 31 de diciembre, tonel, está peor. Este año sí voy a leer toda la Biblia. Ese propósito le llega hasta Génesis capítulo 12. Así pasa, ¿no? O sea, me pasó una cosa bonita. Usted sabe que yo me ennovié y toda la cosa, ¿sí? Y hace años. Y como me ennovié y toda la cosa, se me olvidó el ejercicio. Y cuando llegó el comienzo de año, estaba 88 kilos estaba pesando. Un marrano. Y usted sabe que la madre de todas las enfermedades, y le tiro ese dato, la madre de todas las enfermedades es el sobrepeso, ¿yo? La barriguita que usted, ay, eso es el que está sano, desde que si tiene los cacheticos llenos sin la barriguita, eso es salud, dice. Eso es salud, se está muriendo usted más. Y después como de año y pico de yo no había hecho ejercicio en nada, dije, voy a retomar. Y me fui para el parque porque no había para el gimnasio. Y más bobo uno se va para el gimnasio a pagar, que el parque es gratis. Y para el parque. La primera vez, hermano, corrí como 3 kilómetros en 20 minutos. Y casi me muero. Sí, ahí está. Y ahorita estoy contento por eso ahorita estoy corriendo 5 kilómetros y medio en media hora. ¿Sí? Más o menos corro a 11 kilómetros por hora. Flash. Flashicha, ¿no? Pero flash. Porque eso es tener un propósito. ¿Ya? Y por eso hay gente que me dice, ¡ay, está flaco! No adelgace más, por favor. No haga eso, no adelgace más. Mire, se va a desaparecer. ¿No es qué? Ya le cuelga la ropa, ¿verdad? ¡De malas! Voy a quedar como Nicole. Porque el sobrepeso es malo. Pero vea lo que dice ahí, ¿cierto? A mí no me pasó lo que le pasó a esa otra gente, que dice, voy a hacer y no hace. Comienzan con un ánimo, un amor, un esfuerzo, dicen, yo, haga mi vida por Cristo. ¿A dónde toca ir? Yo voy, no sé qué. A los meses, al año, están ahí sentados, si es que están todavía siendo cristianos. Dice ahí a eso le pasó a los de Rubén, dijeron, nosotros vamos. Y a su afilaban cuchillos de todo, y a la hora de la verdad no fueron a ningún lado. ¿Será usted estos, hermanos? ¿Qué pasó con su ministerio? ¿Qué pasó con lo que usted hacía para Dios? ¿Qué pasó? Empezó en el espíritu, pero ya va por la carne. Dice el apóstol Pablo, recuerda.
empezó en el espíritu y ya va en la carne. Uno tiene que entender que el camino cristiano, el ministerio, no es una carrera de estas de 100 metros planos. Que usted acabó, 9 segundos, ya ¡ay, la hice! No, esto es una maratón. Y así usted tiene que planificarse para tomar decisiones serias. Porque eso no es decir, lo voy a hacer, y luego a los meses, a los años, entonces abandonar todo, dejar todo tirado. ¿Quién sabe por qué razón? Eso fue lo que les pasó a los de Rubén. Ahora, aparte, al menos estos dijeron, yo voy. Al menos tuvieron el propósito. Al menos tuvieron el deseo. Al menos, bueno, lo pensaron siquiera. Pero hubo otros que ni lo pensaron. Indiferentes. Estos son los desinteresados. Totalmente desinteresados de la cuestión. ¿Cuáles son esos? Verso 17, mire, dice: Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Ser, a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. Entonces dice que las tribus de Dan y Aser, ubicadas en las costas del Mediterráneo, se quedaron allá, ¿no? Dice que la tribu de Galaad, que estaba al otro lado del Jordán, seguro dijo, ay, nos mojamos cruzando el Jordán, quién sabe qué. Y se quedaron allá. Ni siquiera tuvieron el interés, ni siquiera tuvieron el propósito de hacerlo. ¿Y qué decir de las tribus de Leví, de Judá, de Manasés, de Simeón, que ni siquiera son nombradas en este canto? Ni siquiera las nombraron. Podríamos decir un desinterés absoluto, un desinterés total con eso de servirle al Señor. Pero fíjese lo que dice en el versículo 23, hermano. Porque ahí nombra a Meroz. No sabemos quién es Meroz. No sabemos qué es Meroz. No, muy difícil saber qué es Meroz. Pero sí sabemos algo de Meroz. Quiero que lo lean en el verso 23 y se fijen. Dice ahí: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay que maldecirla? Dice: maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. Indudablemente era algo que pertenecía a Israel o algo, no sabemos, ¿cierto? Pero una ciudad, una aldea, quién sabe qué era, pero pertenecía a Israel o algo. Y dice ahí: maldigan ese pueblo, maldigan esa ciudad. ¿Por qué vamos a maldecir? Porque no ayudaron, porque no colaboraron, porque no quisieron venir a ayudar, porque no quisieron venir a colaborar. Imagínense eso. Ahora, ¿le parece que eso sucede hoy día también en la casa del Señor? ¿Existen los inconsistentes? Pues claro, tal vez hasta usted sea uno de ellos. Usted tuvo un ministerio alguna vez, usted hizo el propósito de servir al Señor, todo lo dejó a medias por atirado, botado, no se sabe qué fue de eso, por X, por Y, por el pecado, por no pecado, por la pereza, la negligencia, quién sabe qué. Pero hay gente peor que esa. Y son aquellos que no muestran ni el más mínimo interés de ayudar, de colaborar, de servir. No hay interés de nada. Usted no les ve interés de nada. Nada. Nulos. Como Meroz, como Judá, como Aser, como Dando, nulos. Nada, no hay poder humano, como decía la abuela, que los mueva de esa silla. Y así llevan 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Yo conozco a Cristo, dice. ¿Y tu ministerio? No, ese no. Ese déjelo ahí. ¿Sí me entiendes? Nunca han cogido, hablando metafóricamente, nunca se han ensuciado las manos en el ministerio.
en el buen sentido de la palabra, nunca han ensuciado sus ropas. Ahí, niña fresa, sentado, limpiecito, pulcro, no sabe qué es el sacrificio, no sabe qué es el esfuerzo, no sabe qué es el sudor, las lágrimas por servir a Cristo, no sabe qué es la presión encima, no sabe nada de eso. Lo único que ha hecho en un año, 2 años, 5 años, 20 años de cristiano es estar sentado en una silla oyendo cada 8 días predicaciones, llenándose, no sabe más, no sabe más. Y eso es peligroso, porque ahí dice, maldecí a Meroz. Entonces, pero eso no aplica para mí porque yo soy del Nuevo Testamento, yo soy de la gracia. Bueno, en 1 Corintios 16, 22 hay una peor. Entonces, anótelo al margen. Luego no diga que yo digo herejías acá. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 16, 22? Si alguno no ama al Señor, sea maldito. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea maldito. Se parece a lo que dice acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted dice que usted ama al Señor si no sabe lo que es el ministerio, el servicio, el venir a ayudar? ¿Cómo usted dice? Yo amo al Señor. ¿Dónde está su sacrificio? ¿Cómo usted dice yo amo al Señor? Muéstreme su sudor por servir a Cristo. Usted dice yo amo al Señor, muéstreme sus lágrimas. Yo amo a Cristo, sí, muéstreme su cansancio por servir a Jesús. Y tal vez así alguien le crea. Pues diga, yo amo al Señor, pero no hay esfuerzo, no hay servicio, no hay ministerio, no hay amor por las almas, amor por el servicio. No hay nada allí, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Hermano, usted nos habla de esto. El domingo es Navidad. Es día de felicidad, pastor. Es día de gozo, de nueva salud, qué buena. ¿Cómo usted viene un viernes a decirnos todas estas cosas? Y peor antes, el viernes antes de Navidad, pastor. Bueno, ahí cayó esta parte para hoy. Esta era la de hoy. Entonces tenemos los inconsistentes, los que dicen que van a hacer, al fin lo hicieron. O me lo hicieron. ¿Será usted? ¿Será usted? ¿Alguien aquí? Tenemos los desinteresados. Absoluto, no hay interés de nada por servir a Cristo. ¿Ya? Es un diciembre eterno para ellos, un enero eterno para ellos. Pero, gloria a Dios, bendito sea el Señor, están los valientes, que es la tercera actitud, que esos también siempre hay, siempre hay. En los versículos, bueno, hay varios valientes que ya hemos nombrado, ¿cierto? Por ejemplo, los líderes de Israel los nombramos en la primera enseñanza sobre el canto de Débora. Valientes. Porque los primeros que deben mostrarse valientes son los líderes. Los primeros que deben mostrarse dispuestos es el liderazgo. Los primeros que deben dar ejemplo en esto es el liderazgo. Es una desgracia un líder inconsistente. Y es una desgracia un líder que no muestra el interés debido por las cosas que hace para Dios. Y entre otras cosas, una desgracia porque eso es lo que ve el resto de personas. Pues si él lo hace, yo también. Porque a los cristianos nos encanta es compararnos no con Jesucristo, sino con otros cristianos. Entonces a veces decimos que somos cristianos solo porque tal vez somos un poco mejor que este otro, que sí dejó el ministerio y que no hace lo que yo hago. Pero no es comparable, no es comparándonos con otros, que sabemos que somos cristianos, es comparándonos con Jesucristo. ¿Cierto? Es comparándonos con Él, que logramos saber.
Pero ¿qué le hacemos? Eso es lo que ve la gente y eso es lo que hace la gente. Y cuando un líder sin compromiso, sin amor por el ministerio, sin amor por las almas, es una desgracia esto. Luego tenemos a Débora, valiente, tremenda mujer, un ejemplo, una bendición. Esta no era devoradora como las de hoy, sino esta era Débora, una mujer de Dios, una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer sabia, una mujer ungida del Espíritu Santo. ¿A quién más tenemos? A Barak. Valiente, claro que era valiente. Ya analizamos eso en la primera enseñanza sobre el canto de Débora. ¿Cómo él es valiente? Por allá tuvo una sombra, ¿verdad? Pero en todo el canto él se muestra valiente, liderando el ejército que va a vencer a los 900 carros aquellos. Pero ahora hablemos de las tribus. ¿Qué tribus se mostraron dispuestas a ayudar? Dijeron, aquí estamos, aquí están las manos, aquí están nuestras espadas, aquí está nuestro escudo, aquí está nuestra sangre. Si tenemos que morir en la batalla, vamos a morir en esa batalla. ¿Quiénes fueron? Las tribus de Efraín, Benjamín, Zabulón, Maquir, que es Manasés Oriental, y Neftalí. Verso 14 dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Ahí están las tribus, pero note cómo hace énfasis en lo que hicieron los líderes. Note, los príncipes de Maquir, o sea de Manasés, los nombra, y luego los que tienen vara de mando de Zabulón. Ahí iban ellos al frente de los valientes. Luego el verso 18 dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del país. Esas tribus respondieron como se esperaba que respondieran, hermano. Con valentía, con esfuerzo. Vamos a liberar. Vamos a prestar nuestras armas. Vamos a ir allí. Gloria a Dios, sigue habiendo gente así también en las iglesias. Gloria a Dios, sigue habiendo personas de ese talante, de esa medida en las iglesias. ¿Qué fuera de la iglesia si no hubiera personas así? Gente valiente, esforzada, que entendió que ser cristiano equivale a ser un servidor de Cristo. Equivale a ser un ministro de Jesús. Lo entendieron desde que se convirtieron. Y usted lo ve 1 año, 2 años, 15 años, 10 años, sirviendo. Ellos le pueden mostrar las lágrimas. Ellos le pueden mostrar el sudor. Ellos le pueden hablar de cansancio. Ellos le pueden hablar de esfuerzo. Así han demostrado que aman a Dios, poniéndose a su servicio, al servicio de su prójimo. Gente maravillosa, gente extraordinaria. Son lo que son por la gracia de Dios. Pero con gente así es que se levantan las iglesias. Cuando una iglesia se acaba, es porque no hay ni uno así. ¡Qué desgracia eso! Cuando una iglesia ya no es más, es porque no se encontraron personas así. ¡Qué desgracia eso! Amén. Pero hay una persona más en la historia, otra mujer. ¿Dónde están las mujeres? Amén. Eso es porque estaban muy concentrados, muy dormidas. A ver, ¿dónde están las damas? Amén. Caliente. Bueno, deja así. Se llamaba Jael. ¿Te acuerdas de Jael? Ya les hablé de Jael. Fue la que clavó a Sísara en el piso. Bueno, mujer
¡pau! Yo cada vez que me imagino eso, mejor no me lo imagino comiendo. Ustedes adivinan. Debe haber sido feo. ¡Pah! La lengua, el corpito. A él, otra mujer, valiente. Verso 24 dice: bendita sea entre las mujeres. Solo hay otra mujer en la Biblia a la que se le dice así: a María. Esa es una pregunta, un examen una vez. ¿A quién se le llamó bendita entre las mujeres en la Biblia? A María, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Todo el mundo quedó. Jael. ¿Verdad? Bendita sea entre las mujeres, Jael. Mujer de Berceneo, entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita sea. Él pidió agua y ella le dio a beber el tazón de nobles, le sirvió nata y tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de carpinteros, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes, se retorció entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, quedó encorvado, cayó donde se retorció y quedó muerto. Vaya descripción esa, ¿no? Parece el espacio, ¿se acuerda del espacio? Hace años que usted cogía ese periódico y quedaba untado de sangre. Eso, más o menos así están describiendo. Usted se imagina el tipo, y el tipo empezó a retorcerse así, ¡ay, Dios mío! Hay poder en Cristo. Pero esta fue la otra valiente, una mujer, hermano. ¿Ven? Yo sí puedo decir que aquí hay varios así. Lástima no son todos. Lo que lograríamos si fuéramos todos. Lo que haríamos si fuéramos todos. Son unos cuantos. Me han dicho: aquí estoy yo. Aquí está mi vida. Como dice ahí el verso 18. Zabulón expuso su vida a la muerte. Aquí está mi vida. Hasta la muerte, al servicio de Jesucristo. Hermano, esta semana se fue de la iglesia una criada que sirvió en el ministerio de niños por muchos años. No sé ni cuántos, pero fueron muchos. Muchos no quiere decir 5, no, fueron unos 8 años, 10 años. Empezó de maestra y luego fue la líder de ese ministerio. Y ella se fue porque su mamá tiene cáncer y ya le dijeron que iba a morir. Y ya fue a otra ciudad a cuidar a su hija. Pero hay algo que yo quiero resaltar de ella el día de hoy. Ustedes la conocen, saben de quién es. Yo jamás vi una persona tan probada en esta iglesia como ella. Puede que usted no sepa, pero todas las cosas que ella llegó a contarme a mí que le pasaban eran cosas realmente fuertes. Muchas veces yo, en mi propia meditación sobre lo que ella me decía, yo no podía imaginar cómo ella seguía adelante. O sea, ¿cómo es que esta mujer no reniega de Dios? ¿Cómo es que esta mujer, como hacen tantos, cuando se les presenta un problema, no me entregó ese ministerio hace años? ¿Cómo es que ella no hizo eso? Cosas realmente fuertes. Jamás, ni siquiera me insinuó, ni una sola vez en medio de todas sus lágrimas. Yo era ahí, horas sentado con ella, oyéndola y ella llorando las horas. Llorando, contándome cosas realmente graves. Jamás siquiera me insinuó que me iba a abandonar el liderazgo. Nunca lo hizo. Una mujer valiente,
Con gente así se levantan las iglesias. Con gente así las iglesias crecen. Gentes que no están hechas de azúcar y papel. Gentes que son un tubo, férreos, firmes, persistentes. Nada los derrota, nada los tumba. Permanecen ahí, firmes. Último, me dijo, después de todas las cosas, ahora agréguele, a la mamá le dio cáncer. Algunos de ustedes se enteraron de uno. Un hermano suyo murió este año. Y otras cosas que yo no le puedo contar por ética. Pero no son cosas que me machuqué. De que me miró feo fulano. Es que Mengano no me saludó. Es que no me gusta cómo se viste el pastor. No me agrada. No. Cosas fuertes. Cuando me fui a despedir de ella, le dije, yo te voy a decir una cosa. Toda la vida no puede ser así para ti. Tiene que llegar tu día, hermana, donde tú recojas todo lo bueno que has sembrado en esta vida. Yo sé que han sido años donde has sido probada, años donde has vivido cosas fuertísimas en tu vida. Años, pero no toda tu vida va a ser así. Vive, Jehová, que tiene que llegar el día donde Dios te sorprenda de manera que tú ni te lo imaginas, porque has sido una mujer fiel. La despedimos con dolor, porque mujeres así no se consiguen fácil. Pero tenemos que seguir adelante, aún sin ella. La iglesia sigue. Pero la vamos a llevar siempre en el corazón de nuestra hermana. Y sobre todo ese ejemplo y esa imagen que dejó, de ese profundo amor y esa gran fidelidad, esa firmeza tan poco hallada hoy en los cristianos. Amén. Ahora, ¿cuál de esos tres es su merced? Los inconsistentes. Usted dijo, lo voy a hacer. Lo hizo un rato, no lo hizo. Lo abandonó. Usted dijo, lo voy a hacer, ni siquiera empezó. Solo fue una resolución, un propósito que se hizo y ya nomás. O de pronto usted es de los desinteresados. Usted ni siquiera se ha hecho el propósito jamás. Usted ni siquiera ha dicho, yo voy a servir, yo voy a ayudar. No, se le ha pasado sentado en la silla de la iglesia ya años, hay solo que mirando cómo otros se esfuerzan por usted, por sacar la obra de Dios adelante. O de pronto usted, por la gracia de Dios, es de los valientes, es de los fuertes, es de los que sigue ahí a pesar de todo. Otro año más. Está pensando en renunciar el año que viene. Está diciendo, el 2018 será otro bonito año para servirle a Dios. Amén. Para seguir trabajando por la obra de Dios. Amén. ¿Cuál es usted? Vamos a orar. Perdóneme que le diga esto antes de Navidad. De Navidad.